Bienvenidos, mi nombre es Jairo Cera Sarmiento. Hoy vamos a tocar el tema sobre acotación o dimensionamiento. La acotación o dimensionamiento es la medida de una característica de un objeto, o sea, que nos permite dimensionarlo, o sea, establecer cuáles son las medidas que caracterizan ese objeto. La acotación, también conocida como cota o dimensión, debe cumplir con un conjunto de reglas. Porque esto del dibujo de ingeniería, tiene que ver mucho con normas, con procedimientos estandarizados. Aquí tenemos un ejemplo de los elementos fundamentales para la acotación. La cifra de cota, que como lo miramos ahí, el número 59, que es lo que me expresa la magnitud a dimensionar. La línea de cota, como la ven, es la que va de un extremo al otro extremo de la característica que se está midiendo, las flechas que me identifican los límites extremos que se están midiendo y las líneas auxiliares donde yo me apoyo para establecer la cota. Podemos mirar algunas normas. Nos dicen, se recomienda que la cota, la línea de cota, esté 7 milímetros por encima de la característica que se esté midiendo y que la línea auxiliar de cota sobrepase la flecha 2 milímetros. Eso nos dice la norma. Se recomienda también trabajar con una proporción para cuando realizamos la flecha. La proporción que se utiliza es 4:1. O sea, la longitud debe ser 4 veces el espesor de la flecha. La posición de la línea de cota. Debe estar centrada la cota y debe estar por encima de la línea de cota. Eso es lo que nos dice la norma. Todas las cotas deben ser paralelas y deben leerse en la misma dirección. O sea, en este caso 30 y 75 que se leen de izquierda a derecha y 50 y 25 que se están leyendo de abajo hacia arriba. Eso nos está diciendo la norma. Existen unos símbolos que se utilizan mucho en el dibujo técnico. Tenemos el símbolo para el diámetro, que es un círculo, que normalmente es una letra que se le llama phi. Tenemos la figura del cuadrado cuando hay una dimensión que tiene forma cuadrada. Cuando vamos a enunciar un radio utilizamos la R. Cuando el radio es de una esfera, entonces utilizamos las letras SR. Y cuando es el diámetro de una esfera, utilizamos la letra S con el símbolo phi. Existen unos tipos de acotación. Una acotación en paralelo, donde todas las dimensiones o las características se miden y se establecen de manera paralela. También existe el tipo de acotación en serie, donde las dimensiones o las cotas se colocan una seguida de la otra, como miramos aquí en el ejemplo, la de 150 seguida de la de 270, o sea, están en serie. Y hay un sistema que es mediante cotas superpuestas, donde observamos que las posiciones de las cotas son similares en serie, pero las magnitudes se van superponiendo, se van sumando. O sea, la distancia 150 y la distancia de 420, 150 más 370. Existen unas normas de acotación aceptadas a nivel internacional. Una cota solo se indicará una sola vez en el dibujo. La norma también nos dice, no debe omitirse ninguna cota, o sea, ninguna dimensión. La posición de las cotas se harán sobre las vistas que con más claridad representen la dimensión acotada. Muchas veces los dibujos representan varias vistas, pero hay una vista que es más representativa y la norma nos dice que utilicemos las cotas en esa vista donde se presente con más claridad esa dimensión. Todas las unidades de las cotas deben ser las mismas. Si yo voy a trabajar con centímetros, todas las unidades deben trabajarse con centímetros. No debo trabajar dimensiones en centímetros y otras en milímetros o en otro sistema de medida. Las cotas se situarán por el exterior de la pieza. Si es imprescindible, se admitirá situarlas en el interior siempre que no se pierda claridad en el dibujo. Esto normalmente se utiliza cuando los dibujos tienen cierta complejidad. Las cotas se distribuirán teniendo en cuenta los criterios de orden, claridad y estética en el dibujo.
En general, las acotaciones deben ser de lectura y medidas directas. Y se evitará en lo posible la obtención de acotaciones por suma o diferencias de otras. Entonces nosotros debemos acotar todas las dimensiones y no ponernos o dejar que, por ejemplo, el fabricante comience a hacer sumas. Utilizando secciones deben evitarse acotaciones de arista oculta. Eso es cuando encontremos una figura donde utilicemos algunos cortes por sección. ¿Cómo acotamos las aristas? Las líneas de costa no pueden coincidir con las aristas. Ahí está un ejemplo de 3 situaciones que no se deben realizar. Nosotros no podemos utilizar una arista como se está utilizando ahí, como una cota. Nosotros no podemos utilizar las aristas como líneas de extensión de las cotas. Y tampoco podemos utilizar los ejes como líneas de cota. Las líneas de acotación no deben de cruzarse. Como en el ejemplo se muestran cosas que no se deben hacer. No se pueden cruzar 2 líneas de cota y mucho menos se debe cruzar una arista con una línea de cota. Mal el sistema de acotación. Lo que se recomienda para evitar esto es colocar las cotas mayores más alejadas de las cotas menores. En la acotación en serie, las líneas de acotación se colocan alineadas como se ve en la parte superior y no se colocan en diferentes posiciones, sino que normalmente se colocan de manera alineada como se ve en la parte de arriba. Si las flechas, porque hay una dimensión que es muy pequeña y las flechas quedan muy juntas, se acostumbra a sacar por fuera de las líneas auxiliares la cota, o sea, la dimensión. ¿Cómo se acotan los diámetros? Las circunferencias y los arcos mayores de 180 grados se acotan con su diámetro. Las líneas de cota no pueden coincidir con los ejes Y y X que conocemos de manera tradicional. Si se acotan distintos diámetros, las líneas de cota se colocarán en diferentes ángulos como se muestra ahí. Cuando me están acotando el diámetro interior de 30 y el diámetro mayor aquí de 35 en ángulos diferentes y no estamos utilizando ni el eje X ni el eje Y. Los arcos menores o iguales a 180 se acotarán con su radio. Miren esa gran diferencia. Cuando utilizamos diámetro, acotamos, cuando el ángulo es superior a 180 grados, acotamos con el diámetro. Mientras que si los ángulos son menores o iguales a 180, acotamos con el radio. La flecha y la cifra de cota irán por fuera si hubiese poco espacio. Si no conocemos el centro del arco, colocaremos normalmente la letra R para designar de que estamos acotando un radio. La forma correcta de acotar un círculo o un trazado curva es dando las coordenadas de su centro y de su diámetro o radio, como se ve cuando acotamos aquí la dimensión de 35 y el diámetro de 40. No utilizando las cotas que se muestran de 25, 45 y 40, que no está bien. Aquí miramos unos ejemplos de algunas aplicaciones según la norma. Miren que aquí en el ejemplo, el primer ejemplo, la línea de cota están por dentro y se están utilizando las aristas como línea de cota. Mientras que en el dibujo de la derecha entonces se muestra la forma correcta cómo dimensionar figuras como esta. En el segundo ejemplo se están utilizando las líneas, las aristas como líneas de cota y eso no se puede hacer. Miramos a la derecha cómo es el ejemplo correcto. Otro ejemplo nos dice que las líneas de cota y de referencia no deben cortar el dibujo, como se muestra en el lado izquierdo. Entonces, eso debemos hacerlo como se está mostrando en la parte derecha. Los números deben situarse separados de las líneas de cota, centrados y por encima de ellos. No como se muestra en la figura de la izquierda, donde la cifra o la cota se está superponiendo sobre la línea de cota. La forma normal es utilizarlo como se ve en la derecha, donde el 5, por ejemplo, está por encima y centrado por encima de la línea de cota. Los invito para que consulten el aula virtual y puedan profundizar sus conocimientos sobre los sistemas de acotación o dimensionamiento utilizados en los dibujos de ingeniería.